Una mañana fría, mi hija Alejandra me llamó con esa voz apurada que ya le conocía, pero esta vez más distante. Me pidió si podía cuidar a sus perros mientras ella estaba de viaje por trabajo. No era la primera vez, pero ahora serían casi 2 semanas. Acepté sin dudar como siempre, porque ¿qué más podía hacer? Nadie más estaba cerca para ayudarla, y yo siempre he estado ahí para ella, como un roble que no se tambalea. Los primeros días fueron tranquilos como un río calmado. Me acostumbré al ritmo de darles de comer a los perros, sacarlos a pasear por las mañanas brumosas de Valle de Bravo y limpiar los pequeños desastres que dejaban por la casa. Sus cuerpos cálidos, acurrucados contra mis piernas por las noches, me daban un poco de consuelo, aunque la casa se sentía grande vacía sin el ajetreo de Alejandra. A veces me sorprendía buscando el celular para llamarla, pero me frenaba al recordar que estaba ocupada. Sin embargo, sus llamadas se volvieron más cortas, más espaciadas. Cuando contestaba su voz, traía un cansancio nuevo, como si cargara un peso que no quería compartir. La distancia entre nosotras no era solo de kilómetros. Sentía que algo se estaba cerrando como una puerta que no sabía que existía. Me decía a mí misma que era el estrés de su trabajo, que todo volvería a la normalidad cuando regresara. Una tarde, mientras regaba las plantas mustias del invernadero, entré al estudio de Alejandra buscando mi cargador. El cuarto estaba desordenado con pilas de papeles y un olor a café fuerte que flotaba en el aire. Entonces mis ojos se toparon con una carpeta roja medio escondida bajo unos cuadernos en una esquina del escritorio. Parecía fuera de lugar, como si alguien la hubiera olvidado ahí a propósito. La curiosidad pudo más que la cautela. Saqué la carpeta y la abrí. Adentro había documentos, papeles oficiales con mi nombre completo, mi foto y detalles que no entendí de inmediato. Mis manos temblaban mientras pasaba las páginas sintiendo el peso de lo que acababa de encontrar. Intenté llamar a Alejandra en ese momento, pero el teléfono fue directo al buzón. Me senté despacio, con el corazón latiendo fuerte, preguntándome cuánto tiempo me habían ocultado esto y qué significaba para la vida que creía conocer. La carpeta roja pesaba en mi regazo mientras miraba las páginas tratando de entender lo que veía. No eran papeles cualquiera, eran formularios legales, acuerdos de fideicomiso y escrituras de propiedad, todos con mi nombre y mi foto claramente impresos. Parpadeé con fuerza, dudando si mis ojos me engañaban. ¿Por qué tenía Alejandra esto? ¿Por qué nunca me lo mencionó? Llamé de inmediato, con la voz temblorosa, y dejé un mensaje. Alejandra, soy yo, mamá. Encontré algo en tu escritorio. Tenemos que hablar. Pero la línea estaba muda, el buzón frío y genérico. Le mandé un mensaje de texto, cuidando que sonara calmado, preguntándole si estaba bien y cuándo volvería. No hubo respuesta. Pasaron las horas y un nudo en el pecho se apretaba más. La casa que antes era un refugio temporal mientras cuidaba a sus perros, de repente se sentía extraña fría. ¿Qué debía hacer con este descubrimiento? Los papeles hablaban de un fideicomiso importante y una participación en un negocio, cosas que podían cambiar todo mi futuro. Pero en lugar de alivio, solo sentía confusión y una punzada profunda de traición. Alejandra me había ocultado esto todo este tiempo. Estaba planeando algo sin decirme. Recordé nuestras últimas charlas, las excusas, los desvíos, esa distancia sutil. Todo cobró sentido, pero de una manera que dolía. Caminé de un lado a otro en la sala, dando vueltas a la carpeta en mis manos. Quería respuestas, pero más que nada, quería que mi hija fuera honesta conmigo. La persona a la que había amado y apoyado por décadas, ahora se sentía como una desconocida. Al final, cuando la luz de la tarde se desvanecía, contacté a un viejo amigo de la familia, un abogado llamado don Esteban.
Esperaba que él pudiera ayudarme a desenredar este lío. No sabía en qué me estaba metiendo, pero una cosa era clara: mi vida estaba a punto de cambiar de formas que nunca imaginé. La oficina de don Esteban olía a cuero viejo y madera pulida, un recordatorio reconfortante de estabilidad en medio del caos que vivía. Me senté frente a él con la carpeta roja abierta entre nosotros, mientras revisaba los documentos con cuidado. Su ceño se fruncía, pero sus ojos tenían una suavidad cuando me miró. «Estos papeles», dijo lentamente, «demuestran que eres beneficiaria de un fideicomiso que tu difunto esposo creó hace años. Es una herencia importante pensada para asegurarte. Parece que Alejandra y su esposo han estado manejando los activos sin que lo supieras del todo». Sus palabras cayeron como una piedra en el pecho. Había pasado tantos años batallando después de que mi esposo falleció criando a Alejandra sola, haciendo sacrificios para que ella tuviera una vida mejor. Y todo este tiempo había una fortuna esperándome intacta, desconocida, y ahora controlada por las personas en las que más confiaba. ¿Cómo pudieron ocultarme esto?, murmuré. ¿Por qué Alejandra escondería algo así? Don Esteban negó con la cabeza. «No tengo una respuesta, Beatriz. Pero lo importante ahora es proteger tus intereses. Podemos empezar revisando los términos del fideicomiso y ver qué derechos tienes para recuperar el control». Asentí el impacto inicial, dando paso a una determinación callada. Si mi hija pensaba que podía dejarme a un lado, estaba equivocada. Había luchado por mi familia toda mi vida. No iba a permitir que un secreto como este se usara en mi contra. Antes de irme, don Esteban me dio copias de los documentos y prometió ayudarme a reunir más información. Sentí una chispa de esperanza, aunque templada por la certeza de que esta pelea no sería fácil. De regreso a casa, miraba por la ventana del coche los árboles de la Sierra de Michoacán, mi mente dando vueltas entre recuerdos del pasado y un futuro incierto. Había tanto que no sabía sobre el dinero, las intenciones de Alejandra, la familia, que creía entender. Pero una cosa era clara: ya no podía quedarme callada. Había llegado el momento de enfrentar la verdad y a las personas que me la habían escondido. Esa noche, sentada en la sala silenciosa, el peso de los secretos de la carpeta me aplastaba. Los recuerdos vinieron como una corriente, años de sacrificios interminables, de resistencia silenciosa, de amor incondicional que le di a Alejandra. Criarla sola, después de que mi esposo se fue, significó trabajar en 2 empleos, noches sin dormir, comidas saltadas, siempre poniendo sus necesidades antes que las mías, como si fuera mi religión. Pensé en las veces que me desvelé cosiendo sus disfraces para las obras escolares, en cómo ahorré cada peso para pagar su universidad, en los momentos en que tragué mi orgullo para que ella tuviera lo que yo nunca tuve. Todos esos años creí que el amor sería suficiente, que ella me vería, me honraría, que atesoraría la vida que construimos juntas. Pero ahora me sentía como una extraña en su mundo. Recordé cómo la distancia se había colado poco a poco, casi sin darme cuenta. Las llamadas se hicieron más cortas, las visitas menos frecuentes, y su voz, antes cálida y familiar, se volvió lejana, casi fría. Me decía que estaba ocupada, que las presiones de la vida la alejaban, pero la verdad era más dura. Me había estado ocultando algo que importaba más de lo que imaginaba. Ese pensamiento dolía más que nada. Me di cuenta entonces de que esto no era solo sobre dinero o propiedades. Era sobre respeto, sobre ser vista como madre, como una persona que lo dio todo, no como un estorbo o un pensamiento secundario. Nunca pedí mucho, solo honestidad, un poco de gratitud, un lugar en su mesa. Pero ese lugar me lo habían quitado a escondidas. Doblé los papeles y los guardé con cuidado en la carpeta. El pasado
Era un río que no podía deshacer, pero el futuro era mío para reclamar. Los recuerdos de sacrificio me habían llevado hasta aquí, pero ahora serían mi fuerza para levantarme. No sabía cómo reaccionaría Alejandra cuando la enfrentara, pero sabía que no podía esperar más. Había llegado el momento de encararla, y de encarar la verdad de frente. El teléfono sonó justo cuando estaba a punto de sentarme. Ver el nombre de Alejandra en la pantalla hizo que mi corazón diera un salto. Contesté rápido. Mamá dijo con voz titubeante cansada: «Escuché tu mensaje». «Qué bueno», respondí tratando de mantener la voz firme. «Tenemos que hablar de esa carpeta que encontré en tu escritorio». Hubo una pausa. Luego suspiró. «Mamá, no es buen momento. Estoy hasta el cuello con un proyecto fuera de la ciudad. Pero se trata de papeles importantes, tu negocio. El fideicomiso de la familia. Cosas que debí saber. Ya sé que crees que deberías, pero he estado tratando de manejar todo con cuidado. No queríamos preocuparte. No soy alguien a quien hay que proteger o dejar en la oscuridad. Te crié con todo mi corazón y este secreto duele». Su voz se quebró un poco. «Mamá, por favor, estamos cuidando a la familia. No entiendes lo complicado que es. Entiendo lo suficiente para saber que merezco la verdad. Si sigues escondiendo cosas, no me dejarás otra opción más que buscar ayuda legal». Hubo un silencio pesado e incómodo. «Mamá, no hagas eso. Hablemos cuando regrese, ¿sí? No estoy segura de poder esperar tanto. Esto no es solo sobre dinero, es sobre respeto». «Lo sé. Solo no quiero pelear». Yo tampoco quería, pero la verdad tenía que salir. Sabía que esta conversación era solo el comienzo. Lo que viniera después, estaba lista para mantener mi posición. La primera reunión con mi abogado fue intimidante, pero también de alguna manera empoderadora. Don Ramiro era un hombre astuto, con una confianza serena que calmó un poco mis nervios. Mientras revisaba los documentos, me explicó el camino por delante, una batalla legal para reclamar mi derecho sobre el fideicomiso y las acciones del negocio. Descubrimos irregularidades, firmas que no coincidían del todo, decisiones financieras tomadas sin mi consentimiento, transferencias que parecían diseñadas para dejarme fuera. Cada nuevo detalle era un pequeño golpe, un recordatorio de lo profundamente que me habían mantenido en la oscuridad. A pesar de los hechos fríos, encontré fuerza en el proceso. Durante años había sido relegada silenciosa, esperando un reconocimiento que nunca llegó. Ahora, con la ayuda de don Ramiro, ya no era una espectadora pasiva, sino una participante activa luchando por justicia. Los días se convirtieron en semanas de recolectar pruebas, redactar peticiones y prepararse para el tribunal. Me mantuve enfocada, aunque el costo emocional era alto. Había momentos en que la duda se colaba preguntándome si la lucha valía la pena, temiendo el daño a mi relación con Alejandra. Pero cuando esos miedos surgían, recordaba todos los años que di, los sacrificios, el amor, la verdad que merecía reclamar. Amigos me ofrecieron apoyo y encontré un consuelo inesperado en un grupo de mujeres que habían enfrentado traiciones similares. Sus historias resonaban con la mía y su aliento fortalecía mi decisión. Sabía que esta batalla era más que por dinero. Era por respeto, dignidad y recuperar un lugar del que me habían apartado. El día de la audiencia se acercaba y mi corazón latía con una mezcla de expectación y temor. La lucha ya no era una amenaza lejana, era real, era ahora. Me preparé lista para enfrentar lo que viniera. La verdad por fin estaba saliendo a la luz y estaba decidida a seguir hasta el final. La noticia de la batalla legal se extendió más rápido de lo que esperaba. Lo que pensé que sería una lucha privada, pronto se convirtió en un espectáculo público entre familiares y amigos. Algunos se pusieron de mi lado, ofreciendo apoyo callado y recordándome que merecía justicia. Otros murmuraban dudas
y se alineaban con Alejandra pintándome como codiciosa o desubicada. La división dolía. Personas en las que confié por años ahora dudaban en llamarme o visitarme, inseguras de qué lado tomar. Incluso viejos amigos se sentían incómodos pisando con cuidado para no ofender a nadie. A veces me sentía sola, como si las personas que amaba se me escaparan como arena entre los dedos. Pero en medio de la tensión encontré una fuerza inesperada. Un grupo de mujeres que habían pasado por traiciones similares me recibió con los brazos abiertos. Sus historias eran como ecos de la mía: sacrificios ignorados, amor devuelto con silencio o amargura. Compartir mi dolor con ellas aligeró el peso que cargaba sola. Cada día me recordaba por qué luchaba. No solo por el dinero o los bienes, sino por el respeto que me habían negado demasiado tiempo, por el derecho a ser vista y escuchada, como madre, como viuda, como una mujer que se negaba a ser borrada. El silencio de Alejandra hablaba por sí solo. Evitaba las reuniones familiares. La tensión hervía bajo cada conversación, cada mirada. Me preguntaba si ella siquiera entendía el costo de lo que hacía, o si la ambición la había cegado por completo. A pesar de las fracturas, me negué a dejar que la amargura me consumiera. Mantuve mi dignidad intacta, enfocándome en las pruebas, la ley y la verdad que me llevaría adelante. El tribunal se acercaba a un escenario final donde nuestra familia rota enfrentaría más que solo papeles legales. Expondría heridas más profundas que el dinero y nos obligaría a todos a enfrentar lo que se había roto. Y cuando llegara ese día, nada sería igual. La mañana de la audiencia llegó con una pesadez que apenas podía soportar. Sentada en el tribunal, sentía el peso de años de sacrificio, silencio y ahora confrontación sobre mí. La sala estaba llena de rostros familiares, pero ninguno me miraba con el calor de antes. Cuando llegó mi turno de hablar, me levanté despacio, estabilizando mi voz mientras le hablaba al juez. Presenté los hechos con claridad, el contenido de la carpeta, las pruebas de mala gestión, el fideicomiso que mi difunto esposo había destinado para mí. Cada palabra llevaba el peso de una vida de resistencia silenciosa. Alejandra estaba al otro lado de la sala, su expresión indescifrable, pero vi un destello de incertidumbre tras sus ojos. El abogado que la defendía intentó minimizar los documentos, sembrando dudas y tejiendo historias alternativas. Pero me mantuve enfocada, calma, inquebrantable. El juez escuchó con atención, haciendo preguntas que Alejandra y su esposo no podían responder del todo. Los testigos que llamé, incluido don Esteban, respaldaron mis reclamos, con profesionalismo y verdad. La sala dejó de sentirse como un campo de batalla, y más como un lugar donde la justicia por fin podía ser escuchada. Durante la audiencia, pensé en la voz de mi esposo de años atrás, recordándome que nunca renunciara a lo que más importaba. Ese recuerdo me dio fuerza cuando el cansancio amenazaba con vencerme. Cuando la sesión terminó, la sala cayó en un silencio pesado. El juez anunció que la decisión se tomaría tras revisar todas las pruebas. Sentí una mezcla extraña de alivio y tensión. La lucha estaba lejos de terminar, pero por primera vez sentí que el viento empezaba a soplar a mi favor. Al salir del tribunal, respiré hondo el aire fresco, llenando mis pulmones como una promesa. Pasara lo que pasara, había defendido mi lugar y contado mi historia. Ahora la pregunta era si la ley vería la verdad tan claramente como yo, y si mi familia podría sanar las fracturas que esta batalla había expuesto. El veredicto del juez llegó una mañana gris, deslizándose en mis manos como el peso largamente esperado de la justicia. El tribunal falló a mi favor. El fideicomiso y las acciones del negocio eran legalmente míos para controlar,
y se reconoció la evidencia del ocultamiento de Alejandra. Sentí una calma que no era triunfo ni vindicación, sino una recuperación silenciosa de lo que siempre fue mío. La reacción de Alejandra fue difícil de presenciar. La rebeldía en sus ojos dio paso a un destello de remordimiento que intentó esconder tras una indiferencia fría. La hija que alguna vez conocí estaba enterrada bajo capas de ambición y negación. Había esperado que esta batalla abriera un camino hacia la sanación, pero las heridas eran más profundas de lo que ambas imaginábamos. A pesar del dolor, elegí alejarme con gracia. No hubo alardes ni acusaciones públicas. En cambio, me enfoqué en el futuro, que ahora podía construir para mí un futuro no definido por la traición, sino por la dignidad y el respeto propio. Amigos y personas que me apoyaron se acercaron sus palabras como un bálsamo para las heridas dejadas por las fracturas familiares. Empecé a imaginar una vida donde pudiera recuperar mis pasiones, mi independencia y hasta la sencilla alegría de las mañanas tranquilas sin el peso de los secretos. Mientras firmaba los documentos finales para tomar control de los activos del negocio, pensé en mi difunto esposo y en el sueño que compartimos. Esta era mi oportunidad de honrar ese sueño, de vivir en mis propios términos y demostrar que incluso después de años de silencio y sacrificio, no estaba rota. El camino por delante era incierto. Alejandra y yo estábamos separadas ahora, por más que líneas legales. Pero por primera vez en mucho tiempo sentí una chispa de esperanza. Al recuperar mi lugar, tal vez encontraría paz. Con el pasado resuelto, miré hacia lo que estaba por venir. Era hora de reconstruir no solo mi vida, sino las partes de mí que había dejado atrás. Y así di un paso adelante, lista para un nuevo comienzo. Después de que todo se asentó por fin, me permití respirar de nuevo. El peso de los últimos meses comenzó a levantarse, reemplazado por un optimismo cauteloso que no sentía en años. No solo estaba reclamando activos o derechos legales, estaba recuperando mi vida, mi voz, mi dignidad. Pasé las mañanas retomando viejos pasatiempos, desempolvando pinceles y pinturas que alguna vez fueron mi refugio. Poco a poco, los colores volvieron a fluir vibrantes y libres como la persona en la que me estaba convirtiendo. Había una alegría silenciosa en crear, en transformar lienzos en blanco en historias de esperanza y resiliencia. También busqué a otras mujeres que habían soportado traiciones y pérdidas, que buscaban su propio camino de regreso a la fuerza. Juntas compartimos historias, nos apoyamos y creamos un lazo que me recordaba que nunca estaba realmente sola. Algunos días seguían siendo duros. La ausencia de la familia que alguna vez conocí resonaba en las habitaciones vacías y las noches silenciosas. Pero esos momentos eran más suaves ahora, tocados por la aceptación en lugar del dolor. Elegí la paz sobre la amargura, la esperanza sobre el arrepentimiento. El viaje había sido largo y sinuoso, lleno de desamor y desafíos, pero me enseñó el verdadero significado de la fuerza. No se trataba de nunca caer, sino de levantarse cada vez con gracia y valentía. Y así avancé, no solo como Beatriz Solís, la madre o la traicionada, sino como Beatriz Solís, la mujer que se reencontró y abrazó la vida que merecía. Este era mi nuevo comienzo.